Estamos hoy con Erika Aguilera del Distrito Escolar Católico de Toronto. La invité porque hay una cantidad de dudas que se han generado con respecto a cuándo pueden los niños estudiar gratuitamente cuando sus padres están estudiando en Canadá y cuándo no. Hemos tenido varios casos de niños que, o más bien de padres que han venido a estudiar a Canadá programas de inglés, por ejemplo, y sus niños no han sido recibidos gratuitamente, particularmente en los colegios de Halton. Así que invité hoy a Erika a que nos acompañe y nos dé una luz a ver qué es lo que está pasando y cómo se puede solucionar esto, Erika, o si hay o no hay solución. Erika, bienvenida, muchas gracias por acompañarme. Gracias por invitarme, Claudia. Y es un tema muy importante y es muy recomendable que antes que las personas que están pensando en emigrar a Canadá entiendan realmente cómo funciona el proceso de admisión en los colegios públicos. Como estamos fondeados públicamente, los consejos escolares tienen ciertas políticas que ellos tienen que cumplir. Estos mandatos vienen por parte del Ministerio de Educación. No es que los boards pongan sus propias disciplinas, porque muchas veces también nosotros hemos escuchado comentarios de que es que en el distrito público sí me aceptan, es que yo tengo un amigo que me dijo que es el Ministerio de Educación es el que marca las pautas para que los chicos puedan venir a estudiar, dependiendo de cuál sea el estatus de los padres o si ellos mismos vienen a estudiar por sí mismos. Entonces, para que un estudiante pueda estudiar gratuitamente dentro del sistema escolar, tiene que tener dos tipos de situaciones. La primera es que el aplicante tenga un permiso de trabajo o un permiso de estudio en una... un permiso de trabajo. ¿Te refieres al padre? A los padres. Sí, si el estudiante es un menor, tiene que tener un custodio que esté en Toronto y que se vaya a hacer cargo del estudiante. Si el padre o la madre son los que vienen con permiso de estudio, entonces ellos se consideran los aplicantes. Para que ellos califiquen como, ¿cómo decirlo? Como alguien que tenga derecho a estudiar sin pagar las colegiaturas, entonces tiene que tener un permiso de trabajo que obviamente les da ya el acceso al colegio, o si no, tiene que tener un permiso de estudio que esté dentro de la lista de las instituciones designadas por el gobierno. Y además tiene que ser un programa que sea reconocido por el Ministerio de Educación como un programa que califica dentro del... que confiera título. Exactamente. Y esto es muy importante. Tiene que conferir un título, tiene que tener una certificación. Hay muchas dudas en el sentido de que, bueno, estoy yo aquí para estudiar inglés. El que venga alguna persona a estudiar inglés no le da el acceso a la educación gratuita. Puede venir a estudiar inglés como un prerequisito para poder accesar a un programa que está certificado, entonces sí. Pero estamos hablando de que son programas que duran 1 o 2 años, donde obviamente el gobierno de Canadá dice, ven conmigo, nosotros damos la facilidad de que puedas estudiar y trabajar, y por ende tu familia tiene derecho a tener todos los beneficios que tiene un permanente residente o un ciudadano. Erika, aclárame algo, porque tú me acabas de decir, si bien estudiar inglés, que es un prerequisito para continuar con un programa de 2 años, entonces sí. Pero ha sido la situación contraria con Halton Region. Los padres de los chicos que han llegado a mí con esta situación están estudiando 4 o 6 meses de inglés para entrar a una especialización de 2 años y aún así les han pedido que paguen por los meses de los niños que corresponden al tiempo de inglés de los padres. Como te digo, cada board de educación, y no puedo hablar por Halton, pero para nosotros y cada caso hay que ser, en nuestro caso, en el Toronto Catholic District School Board, lo que nosotros hacemos es, nuestro departamento de admisiones estudia cada caso concretamente. Lo que nosotros tratamos de hacer es ayudar tanto a los padres como a los estudiantes para tener acceso a la educación. Nosotros sabemos que la educación en Canadá no es barata, realmente. O sea, definitivamente un chico estaría pagando para nivel primaria o elemental, como le llamamos aquí, entre $12,000 y $13,000 por año. Y si estás hablando de high school, es un promedio creo que de $14,500, porque obviamente se tiene que hacer
un examen bueno, no es un examen, es una evaluación para ver cuál es el nivel del estudiante en cuanto a las materias que conoce, pero más que nada su nivel de inglés. Okay. Porque obviamente se le dan cursos donde se le ayuda a trabajar con su inglés, así como cuando puede tomar las materias. Entonces el inglés se le va trabajando en paralelo. Eso se llama el ESL Program, English as a Second Language. Entonces todos esos programas que cuestan tanto dinero, es una de las razones por las cuales nuestro departamento de admisiones checa cada caso. Porque en este caso estamos viendo que papá o mamá van a venir a estudiar un posgrado, todavía no tienen el nivel suficiente de inglés para tener acceso al posgrado, pero la institución está diciendo, yo te acepto, pero tienes que hacer ese posgrado primero. Como dices, muchas veces se topa uno con personas que tienen una idea diferente de cuáles son las legislaciones. Por eso yo sugeriría a esas personas que antes de tomar cualquier decisión, aunque ya tengan papel en mano, siempre acudan y doblemente confirmen que todo el proceso está bien hecho, que los papeles que se mandaron están correctos, son necesarios y que ya les dieron una carta de aceptación. Lo mismo da una institución postsecundaria. Cuando llega uno, te dan una carta de aceptación, te dicen, sí, ya está usted aceptado, y aparte de que nosotros tenemos que tener esa carta de aceptación como requisito, también tenemos que tener comprobante de pago. Si no entregan el comprobante de pago, simplemente a lo mejor se considera la aplicación, pero no está admitido dentro del sistema hasta que no se pague la... ¿Cómo se puede contactar un padre, digamos, desde México, desde Colombia? O sea, ya, hagamos un caso ficticio aquí. Tenemos una pareja que viene desde México a estudiar un posgrado a Toronto y tienen 2 niños. Es factible que mientras ellos hacen, o sea, el padre hace en paralelo su permiso de estudio, se contacte con los distritos escolares, con el católico, por ejemplo, en tu caso, y les diga, voy a estudiar esto, aquí está mi carta de aceptación, aquí está mi recibo de pago, voy a vivir más o menos en esta área, ¿qué necesito para registrar a mi hijo? Sí, nosotros tenemos un departamento de estudiantes internacionales. Ellos se dedican precisamente a evitar todo tipo de problemas cuando la gente migra, ¿no? Ellos reciben los papeles, ellos van a checar por ustedes si es una aplicación que caiga dentro de las instituciones designadas, y además que el programa califique y que los permisos de trabajo y los permisos de estudio estén en orden. Y obviamente, porque hay que hacer hincapié, que para ser admitido dentro de los colegios hay zonas, ¿no? Cada colegio está dividido por zonas distritales en las cuales corresponden el colegio que les va a tocar. No es como en nuestros países que nosotros decimos queremos ir a esta escuela y a esta escuela vamos, no. Aquí el sistema canadiense es diferente, dependiendo de dónde vivas, es el colegio que te toca. Al menos que sea secundaria, donde tienen diferentes opciones, porque dependiendo de, uno, el lugar donde vivan, o dos, el tipo de programa que estén buscando. Los de artes tienen colegios separados. Tienen colegios separados, tienen otro requisito, tienen que hacer audiciones, tienen que ver también si hay lugar, porque obviamente se dan preferencia primero a los estudiantes locales y después a los estudiantes internacionales. Entonces, todo eso es muy importante que se cheque desde el principio para que no tengan problemas para poder ser admitidos dentro del sistema escolar. Erika, hay una pregunta que ha quedado flotando en el aire desde hace mucho rato, y fue, digamos, que uno de los temas de conversación en uno de los seminarios o de las charlas que se hizo con el Consulado de México hace un par de meses, y es el hecho de si los niños indocumentados pueden estudiar gratuitamente en Canadá. Y te lo pregunto y lo traigo a colación porque hay una idea. He recibido varios emails de personas que me dicen, yo me quiero ir como acompañante de mi hijo para que mi hijo estudie y así yo tengo un permiso de trabajo, y la respuesta es, bueno, en ese sentido el padre nunca es dependiente del hijo, no hay. Y me dice, ok, entonces pues no importa, de todas maneras en Canadá los niños pueden estudiar cuando son indocumentados. A mí me parece que vivir en Canadá indocumentado no es fácil. Me parece que la legalización es muy difícil porque solamente hay una forma de hacerlo, que es a través de un proceso de humanidad y compasión, que es un proceso muy restringido, donde son muy pocas las aplicaciones que se aprueban. Es algo que no les recomiendo a nadie, o sea, vivir indocumentado sin cobertura de salud, sin acceso a una gran cantidad de cosas,
pues no vale la pena. Pero para los que están pensando que cualquier cosa se justifica por los hijos, ¿es viable hoy en día? ¿Sí o no? La respuesta es no. Y nosotros hemos tenido casos muy tristes donde las familias creen que porque llegaron y no tienen el estatus, el acceso al colegio les ha sido negado. Porque tiene que pasar un periodo de 6 meses donde se tiene que lapsar el permiso de visitante, y ahora el Ministerio de Inmigración está dando una extensión hasta de 3 meses para que puedas renovar o restaurar tu estatus. Entonces, estamos hablando que estás perdiendo casi un año de los niños. De los niños. Como te dije anteriormente en el otro caso, nuestro departamento de admisiones evalúa cada situación caso por caso para ver si se puede encontrar una forma en la cual se pueda ayudar a los padres a tener acceso al sistema escolar, ya sea a través de un permiso de trabajo, de un permiso de estudio, o si realmente nosotros les llamamos personas sin estatus. Si son personas sin estatus, si realmente califican, si realmente están dentro del tiempo. Nosotros hemos tenido muchos conflictos con los países que tienen visas de entrada múltiple. ¿Por qué? Porque esto está considerado que en cualquier momento la persona puede entrar o salir del país, como no necesita un sello, porque cuando uno entra a Canadá te ponen un sello donde te dicen hasta cuánto tiempo puedes estar. Si vienes de un país de la Unión Europea, o si vienes, por ejemplo, de Estados Unidos, o si vienes de un país que tiene México, Chile, que tienen netas, no te ponen un sello. Ya hoy en día le ponen sello muy pocos pasaportes realmente. Pero con la ETA tienes un día de regreso, o sea, tienes un periodo de estancia. O sea, el gobierno, y precisamente al momento de que los estudiantes aplican, nosotros tenemos una serie de documentos que se tienen que cumplir para que los estudiantes puedan entrar al sistema escolar. Entre ellos es el estatus migratorio. No es que, y esto sí me gustaría aclararlo, no es que nosotros estemos viendo que si están las personas indocumentadas, nosotros vamos a hablar de migración. No es el caso, y por favor eso lo quiero encarecidamente aclarar a las personas que nos están escuchando y viendo. No, existe la privacidad de la información y los colegios no reportan a nadie. Nosotros no reportamos a nadie, simplemente es porque, como hablamos al principio, nosotros estamos fondeados por el Ministerio de Educación y por el gobierno, que es a través de los impuestos que nosotros pagamos. El gobierno tiene que tener la certeza de que ese fondeo viene precisamente de ese gasto público. El fondeo también está contemplado, el ministerio también contempla estos casos de personas sin estatus, pero es como todos sabemos, ¿no? Todo depende de cuántos estudiantes en qué board, qué tipo de situación sea, todo es evaluado muy rigurosamente. Esa es la palabra. Sí, tenemos que tener prueba de todos los documentos que se pidieron para que el estudiante pueda accesar. Y mi recomendación es, si hay forma de hacer una migración a través de trabajo o a través de estudio, vale la pena. O sea, yo digo, hay muchos casos que ha tenido padres. Digo, bueno, si a lo mejor a usted le cuesta $14,000, $15,000 tener a un chico, a lo mejor eso también le costaría a usted tener un certificado o hacer un diplomado o hacer algún tipo de estudio que a usted le permita trabajar, estudiar y tener a su familia dentro de un régimen que, aparte, como dices, o sea, es muy difícil cuando uno está aquí sin acceso a la escuela, sin acceso a la salud, sin acceso a un trabajo que realmente no esté uno, como decimos nosotros, con el Jesús en la boca, de que algo va a pasar. Claro, y porque a mí me ha tocado casos donde alguna persona mala ha informado a migración y hay familias que se han tenido que regresar. Entonces esto es muy triste porque pone tanto a los padres como a los chicos en una situación muy difícil. No es porque realmente en los boards de educación se esté buscando quién está aquí sin estatus, no es el trabajo. Pero sí nos ha tocado casos muy tristes donde las familias han tenido que regresarse precisamente porque, como no tienen estatus o no han podido arreglar el estatus, porque también esa es otra. Bueno, si ya estamos aquí y seguimos así, yo recomiendo que busquen la forma
de arreglar eso. Porque, ¿qué pasa? Cuando terminan nuestros chicos el nivel elemental, cuando usted entra otra vez a high school, todo este proceso vuelve a empezar. Entonces tenemos que volver a verificar todos los documentos, cuál es el estatus y todo. Puede haber ahí un impedimento de que pueda estudiar. Paso número 2, que es todavía mucho más grave, es nuestro chico ya terminó el high school, listo para graduar, entonces está súper emocionado porque voy a ir a la universidad y adivine qué, ahora el chico o la chica es estudiante internacional. Las colegiaturas obviamente se triplican el costo porque aparte tenemos que ver qué es el costo del estudio, más aparte si el programa que se está buscando no está en la provincia de Ontario o está en la provincia de Ontario pero no está en Toronto donde se esté residiendo y tienen que ir a una provincia afuera, tienen que obviamente los gastos de hospedaje, la comida y todo. Entonces es una cosa muy complicada. ¿Por qué? Porque cuando ya se tiene un estatus dentro del país, entonces los chicos tienen, por ejemplo, acceso a OSAP, que es una beca, bueno, no es una beca, es un financiamiento, un sistema de financiamiento para que los estudiantes puedan estudiar y después pagarle al gobierno parte de sus colegiaturas. Entonces, es muy importante que todas las personas que estén pensando en inmigrar en Canadá, primero que nada, consulten a un agente de migración confiable. Por favor, yo he oído las historias del error, son cosas que yo vivo día a día. Sepan con quién tratan. No todas las personas que dicen que son agentes migratorios chequen que tengan una licencia válida, que estén reconocidos, que les puedan dar a ustedes la información, que realmente estén atendiendo su caso. Y 2, traten de, si ya están aquí, regular su proceso lo más pronto posible. Ese será un tema para otro día porque los procesos de humanidad y compasión, como los dije ahora, no son fáciles, no son rápidos, no son muchas las posibilidades tampoco porque son solamente 3.500 personas por presupuesto las que se aprueban anualmente, pero es un tema bien interesante y es una posibilidad que vale la pena explorar. No es un programa que esté limitado para personas que estén indocumentadas, es para cualquier persona que sea inadmisible a Canadá por alguna razón, pero mucho cuidado. Normalmente no es para personas que están fuera de Canadá, es para personas que ya están en el país y que pueden demostrar que están asentadas. Erika, 1.000.000 de gracias. Antes de cerrar este programa, quiero como recapitular un poquito, en el sentido de, nos quedó perfectamente claro que la gran mayoría de las cosas se evalúan caso por caso, o sea, no hay una regla que sirva para todo el mundo. Esto pasa, veo, en la parte de estudio y en la parte de inmigración, así que tómense el trabajo de sentarse y preguntar antes de embarcarse en este paseo, porque si ustedes se vienen con un permiso de estudio, papá y mamá, por ejemplo, o uno de los dos estudiar y el otro a trabajar, y sus hijos no los aceptan en los colegios de la provincia donde lleguen, porque no cumplen con la definición que hablaba Erika, pues tienen que empezar a contar con otros entre 12 y 14.000 dependiendo del grado al que vaya a entrar al chico por año. Así que tómense el trabajo. Ya nos dijo Erika que pueden mandar sus papeles antes de llegar para que sean evaluados. Los consultores de inmigración hasta cierta medida podemos darles una idea o por lo menos enrutarlos si es que van los chicos a estudiar con los colegios públicos. No se tomen las cosas, como se dice en inglés, por granted, que todo está dado para que se den simplemente porque alguien más ya lo hizo o le fue bien o pasó ayer o alguien me contó. Las cosas en inmigración cambian todos los días, manténganse al día, averigüen y pónganse en contacto directamente con las personas que están encargadas de esos temas. Y para cualquier duda, bueno, mi nombre es Erika Aguilera, pueden encontrar mi información en el sitio del Toronto Catholic District School Board y cualquier pregunta, Claudia también tiene mi contacto. Erika, 1.000.000 de gracias, de verdad que es valiosísimo porque son muchos los dolores de cabeza que le puedes evitar a muchísimas personas. Claro, y sobre todo como te mencionaba, o sea, es muy importante esa tranquilidad que le da tanto al papá, mamá, como al estudiante de que todos sus logros, porque son logros tanto de los padres como de los hijos, no van a verse truncos en algún momento, ¿no? Para mí eso es lo más importante y sobre todo, como les decía, hay cosas donde vale la pena contactar directamente gente calificada como tú, gente que realmente como nosotros les podemos orientar si las cosas como se están haciendo están bien hechas y los van a llevar a que su proceso de admisión sea sin ningún problema. Sin ningún problema. Erika, 1.000.000 de gracias de nuevo y espero tenerte de nuevo con nosotros aquí respondiéndonos a más preguntas. Claro que sí.